Bueno, familias, bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo en el que yo soy un mero espectador conductor. Como sabéis, siempre he dicho que considero que es muy importante dar voz al propio colectivo autista y tenemos la suerte de contar con muchas personas, en este caso 3 mujeres que están dispuestas a hablar de temas relacionados con el autismo desde su punto de vista como personas en la propia condición. Tenemos varios temas que son interesantes, que estamos pendientes de tratar. Uno de ellos ha surgido, bueno, pues porque en las últimas semanas ha habido ciertas polémicas con el tema de el activismo autista en redes sociales, especialmente en Twitter, que es un poco por donde más se suele mover la comunidad. Ya ha habido una serie de enfrentamientos con otras personas, algunos padres de pequeños que están en el espectro con la condición autista, y creo que ha habido muchos malentendidos, se ha subido muchísimo el tono por ambas partes, creo, más que nada por temas de confusión. Muchas veces en las redes sociales a veces nos tomamos de determinada forma mensajes que no tienen por qué ir con esa intención, a veces sí lo son. Ha habido temas bastante violentos, ha habido bastantes desprecios, ha habido bastantes alusiones, incluidas a mí, pero son las que menos me importan. La que a mí me importa es un poco el tema de cómo está dañada, un poco cómo se daña. Al final, la imagen del colectivo autista, que creo que precisamente es cuando, en estos momentos, cuando tenemos que ir más todos a una, tanto las familias, los profesionales y sobre todo las propias personas que están en la condición autista, que creo que son las que más tienen que decir, ¿no? Y que históricamente será la que menos voz se ha dado, ¿no? Sobre todo por parte muchas veces de las instituciones médicas, ¿no? Que son los que antes manejaban un poco el cotarro, por así decirlo. Entonces, ahora que las personas autistas están abriéndose, ¿no? Y atreviéndose a dar su opinión, muchas veces surgen estas confrontaciones, muchas veces causadas por la falta de información, ¿no? Normalmente las personas, los padres que son más activos en redes sociales, por lo general, pues sus peques a lo mejor no han tenido las ayudas necesarias o están, entre comillas, más afectados, ¿no? Por la interacción con el entorno ha sido muy defectuosa, ya han desarrollado una sintomatología muy de retraimiento, ¿no? De autistas, entre comillas, por la descripción histórica del término, y surge ese conflicto, ¿no? Entre lo que yo vivo como padre y veo a mi peque y de repente me llega una persona adulta que no tiene una serie de dificultades que puede tener a lo mejor mi hijo o mi hija y lo veo como muy distante, ¿no? Como precisamente lo que habla el espectro es que es algo que es un continuo muy grande y que pueden darse muchísimas realidades, ¿no? Y muchas veces ven que esa diferencia es demasiado grande, es muy abismal, cuando en realidad las áreas de afectación, por así decirlo, en autismo son las mismas, ¿no? Y presente en la visión, creo yo, la visión de las personas autistas es súper importante porque pueden dar muchas claves al desarrollo de sus peques y a veces es una pena que no se llega a ese punto, ¿no? Por esa falta de entendimiento en la comunicación. Yo estoy seguro que a veces estas conversaciones se llevan a cabo en otros entornos y serían más fluidas y más respetuosas, ¿no? Por el tema de estar detrás del ordenador o detrás del móvil, a veces genera muchas tensiones. Entonces me gustaría que me comentaseis porque Carolina, Selen también, que es más joven, Andrea, son personas que sois muy activas en redes y os habéis visto metidas en muchas ocasiones esta serie de confrontaciones y me gustaría que me dieseis vuestra opinión al respecto de este tema. Pues, La que quiera. bueno, pues, pues sí, es eso. Es, es sobre todo porque los padres se, se piensan que lo que son que el autismo es lo que sus hijos tienen. O sea, que el autismo tiene las características que todos los autistas son iguales, somos iguales. Es uno de los principales es uno de los principales errores, me parece. Y claro, cuando llega un adulto autista y te dice, pues mira, se puede aprender, aprendemos a mentir, tenemos sentido del humor, tal. Y te dicen los padres, uy, no, entonces no eres autista. O sea, es, es esa visión del niño, del eterno niño autista, en mi Sí, opinión. estoy Ahí, de acuerdo contigo, ¿no? Que ahí hay entra como también una visión mucho, muy...
mucho mito. Perdona, Carolina, sí. Sí. No, que ahí entra mucho el mito. Pues eso. Hay mucho. Yo entiendo que yo, por ejemplo, yo puedo hablar como autista ahora y como madre de 2 niños Y como autistas. madre. Y yo muchas veces, de hecho, yo puedo decir que yo he estado en la otra parte, ¿vale? Porque al principio cuando tú te dan un diagnóstico que prácticamente te viene de la nada y que no era lo que esperabas, porque es así, o sea, no lo esperas, no sabes hacia dónde tirar. Entonces, yo puedo decir que yo estuve en la otra parte en el sentido de que pues te ves a través de los ojos de esas personas que supuestamente viven lo mismo que tú, ¿vale? Y es como que te apoyas en, yo estoy pasando estas dificultades, no soy la única persona que está pasando estas dificultades, y bueno, es como que te quitas un poco de peso de encima, ¿vale? De que no eres la única persona que lo está pasando mal, al fin y al cabo. Pero ahí entra también pues lo que hablamos siempre, el peso de la sociedad en sí misma, que te obliga a hacer ciertas cosas que para algunos están bien, cuando para nosotros no lo vemos de esta manera. Y cuando ya vas pensando por ti mismo y encarándote en la persona autista en sí y en lo que a él te das cuenta de que pues, eso, no todos son iguales y que a unos les puede venir mejor una cosa y a otros no, porque no es... Carolina, perdona que te interrumpa. Vamos a concretar porque creo que es súper interesante lo que has dicho. Hay un ejemplo que es muy claro y que es muy evidente, que es el tema de forzar la mirada, ¿verdad? El uso de forzar a mirar a los ojos como estrategia única, invariable de acceso a la comunicación, ¿no? Y acceso a la interacción, ¿no? Y esto, las personas autistas lo decís muchas veces, y esto se ha visto, que para vosotros y vosotras es un tema que os puede generar muchísima ansiedad, muchísimo interés, y que no significa el hecho de estar mirando que estéis prestando atención. Muchas veces se fuerza a los peques autistas con este movimiento, además, y es súper aversivo, ¿no? Para las personas, ¿no? En el espectro. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi hijo mayor, que sí que se lo han hecho en algún momento, o se lo deben haber hecho en el cole, o en algún momento de su etapa de infancia, se lo han hecho, porque él a mí, cuando ahora quiere llamar mi atención, coge mi cara y me la gira. Cuando yo no le digo, mírame los ojos, o yo le digo, efectivamente. Yo eso de mírame los ojos, no, porque a mí me pasaba, o sea, yo no miraba y yo empecé a mirar a los ojos cuando tomé conciencia de una cosa que me dijeron, pues un día me dijeron que el que no mira los ojos es porque está mintiendo y yo me quedé ahí con Sí. ese rollo de que yo no miento, con lo cual me tengo que obligar a mirar a los ojos para que la gente se dé cuenta de que no estoy mintiendo. O sea, fíjate que comentar que yo sola me monté en ese momento, porque tendría 7, 8 años. Entonces, claro, que mi hijo, yo que no le digo, mírame a los ojos, me coja la cara y me la gire para forzarme a mirarle, eso es porque se lo han hecho a él. Sí. Entonces, la gente no ve la diferencia entre préstame atención o escúchame o presta atención a lo que estás haciendo con la obligación de mirar a los ojos. Sí, eso me pasa. Hay muchas maneras de dar feedback distinto que el uso de la mirada. Si es algo que no es natural, a veces a determinadas edades es difícil que una persona, un peque, sea autista o no autista, comprenda esa necesidad porque tiene implicaciones a nivel social. Son cosas, herramientas que puedes dar cuando son más mayores, cuando son más adultos, ¿no? Que es algo que trabajo yo, por ejemplo, con adolescentes, que evidentemente si te enfrentas al mundo real necesitas tener ciertas herramientas porque si no te van a catalogar, te van a estigmatizar, etcétera, etcétera. Pero que sean conscientes de ello. Pero eso no significa que en tu entorno conocido tengas por qué estar usando la mirada como método de feedback, ¿no? Puede haber otros muchos, ¿no? Igual que no solo está el lenguaje hablado como estrategia comunicativa, ¿no? Y por ejemplo, el otro día en el Twitter me dijeron eso, que el tema de la mirada, de obligar a mirar, era para que el autista transmitiera a la otra persona. Y a mí eso me dio que pensar, es como diciendo, o sea, ya estás obligando otra vez a que el autista se tiene que reformular su manera de ser para que a ti te venga mejor. Claro. No es porque a mí me beneficie en nada. No. No, a mí o a cualquier otro autista.
Es porque yo quiero que cuando me comunico con una persona que se comunica de forma distinta a mí, que sea lo más parecido a cómo me comunico con la gente normalmente para que me suponga menos diferencia. Sí, Y al final yo, que se supone que soy la persona que soy neurotípica, que soy el que tiene más capacidad de adaptarse, soy el que se queda igual y eres tú el que se tiene que adaptar a mí. El que hace menos esfuerzos y la persona del espectro es la que eso tiene que hacer es. todo el esfuerzo de ajuste a la situación, ¿verdad? Claro. Pero es que eso, lo triste de eso, es que se enseña hasta en cursos de inteligencia emocional y cosas así, que lo primero que te enseñan es mirar a los ojos para transmitir y para prestar atención es como lo primero. Yo escucho con las orejas, no, no con los ojos. O sea, si tú me hablas, yo te escucho, pero te escucho con los ojos, o sea, con las orejas, perdón. No, no me hace falta mirarte a los ojos. Al final es una metodología que es una metodología adecuada a una persona neurotípica que procesa la información de manera en paralela. Y procesa la información verbal, la comunicación no verbal, el movimiento, el cuerpo, incluso la forma de vestir de su interlocutor, etcétera, etcétera, así al instante de manera automática. De hecho, ni se piensa, por eso es automático. En cambio, la persona en el espectro, por lo general, se procesa de manera secuencial. Por lo tanto, prefiere que sea un único canal del que obtener la información. Si si obligas a una persona en el espectro a procesar de manera paralela, lo que estás haciendo es que está trabajando de una forma en que su cerebro no está fabricada, por así decirlo, o generado para trabajar y por lo tanto le supone un esfuerzo. Y por eso a veces hasta la conversación con amigos, la interacción social positiva, por así decirlo, no el ir a una entrevista de trabajo o una situación incómoda o lo que sea, no, sino estar simplemente con varios amigos, es un hecho que a las personas autistas les genera un cansancio y una sobrecarga que a veces es paradójica porque dicen, ¿por qué? ¿No? Pues que las personas que todavía no se conocen bien, no saben cómo procesan bien la información, ¿no? Dicen, ¿por qué si yo me lo estoy pasando bien? ¿Por qué de repente estoy destrozado, ¿no? Destrozada, ¿no? Pues una de las razones es esta, ¿no? El hecho de tener que realizar todas las adaptaciones que el mundo neurotípico te demanda, ¿no? En cambio, pues resulta muy difícil hacer comprender a las personas, a las familias, a veces que existen otras estrategias, otros caminos para aumentar la comunicación. Y de hecho, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación todos tienen la misión de al final elicitar el lenguaje verbal, pero no tiene por qué. Es decir, si se hace, ok. Si puedes, ok. Pero si no, hay otras estrategias de comunicación y hay otras formas de comunicación muy positivas y además hoy en día muchas más aún, ¿no? Que hace 20 años, ¿no? Gracias a las tecnologías, por ejemplo. Yo tengo que decir que, bueno, con el diagnóstico autista llevo poco tiempo y siendo abiertamente en redes autista, menos todavía. Pero aunque no tenga tanto contacto con el activismo autista en redes en sí, tengo que decir que todo esto que estoy viviendo últimamente me recuerda tantísimo a lo que he vivido como feminista en redes, en activismo LGTB, defendiendo a las personas trans, a las no binarias. Es todo el rato lo mismo, es siempre lo mismo. Lo que pasa es que aquí se junta además con el capacitismo. Sí. Todo el rato lo mismo, gente diciéndole cómo tienes que ser. Es que se repite en todas partes. O sea, el activismo tiene que ser transversal por algo, porque es que nos encontramos con los mismos escollos una y otra vez. Es básicamente gente que no pertenece a tu colectivo, que no sabes que no sabe cómo te sientes, que intenta decirte cómo te tienes que sentir de acuerdo a su experiencia personal. El problema es que eso solo lo vemos los activistas. Sí. El que lo ve de fuera te dice, no, el autista no se parece en nada a un gay o a una lesbiana. Y dices, perdón. O sea, son personas pensando, actuando de una manera diferente, siendo tratadas de malas formas, o sea, de malas maneras. O sea, o porque yo no pienso como tú, o mi manera de racialización no es la misma que la tuya, no es válida para ti, o no es válida para la sociedad. O sea, al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Como la persona esta que decía el otro día que tenían que ver los autistas con el LGTB, que si eso no era de poder ser gay. Sí, o sea... Pues sí, nada. como si no, perdona, eres autista, no tienes derecho a ser ni sexual ni persona. O sea, no. Métetelo en la cabeza. Por Dios, vamos a ver. Eres autista, estás destinada a procesar números, punto. Sí. Con lo mal que se me dan a mí las matemáticas, qué desgracia. Sí, es un ejemplo, pero... A mí también. Sí. Pero madre mía, me lo he imaginado y me han entrado sudores fríos. Sí, a ver. Haciendo matemáticas por el resto de mi vida ni voy a llegar ni a la vuelta a la esquina. Muy bien. ¿Y cómo creéis que podríamos redirigir un poco este clima
un poco de malestar y de enfrentamiento, de confrontación, ¿no? Donde se han dicho muchas cosas bastante fuertes, subidas de Ah, tono. yo veo dos problemas, ¿vale? Por una parte están los padres de niños, por una parte estamos autistas adultos y por otra parte están las personas que se lucran del autismo. Sí, esos son los A peores. las personas que se lucran del autismo no les convenimos, No. porque nosotros no cobramos. Si alguna persona te pide algo o te pide ayuda o le estás ayudando sin sacar nada, ese ente o lo que sea que se está lucrando pierde cara a ti, porque obviamente tú no sacas nada, pero la persona que te está preguntando sí que saca beneficios. Entonces, yo el otro día en ciertos hilos que estuve metida, vi mucha cizaña entre los que se lucran del autismo con los padres hacia nosotros. Es como si saco el enemigo de mi enemigo es mi amigo y dices, perdona, o sea, lo siento, pero una persona que se está beneficiando del estado de otra persona, para mí no es una ayuda. No. O sea, esa ayuda hasta cierto punto, ¿vale? Pero, desde luego, diciéndole a las personas que están en esa situación, que son en primera persona, cosas como las que pasó el otro día, creo que estás pisando donde no debes. Porque tú estás dando un ejemplo o estás intentando ayudar a otras personas, jorobando, por ser finamente hablando, a los que el día de mañana van a ser sus hijos, porque los hijos de esas personas van a crecer y pueden ser nosotros el día de mañana. Nosotros o cualquier adulto autista que tiene el mismo derecho a hablar, sobre todo, sobre su persona. Porque es que nosotros no estamos hablando generalizando sobre todo el autismo, sobre lo que todos deberían hacer, ¿no? Estamos dando nuestras experiencias y estamos hablando sobre lo que nosotros hemos vivido o dejado de vivir, cada uno en nuestra manera de vivir, porque hasta entre nosotros muchas veces no coincidimos. O sea, mira las matemáticas, o sea, hay muchos que les gustan las matemáticas y a mí me pasa como con Andrea, o sea, es imposible. Yo soy de letras totalmente. Pero, o sea, no puedes decirle a alguien que está contando su manera de vivir que está erróneo. Ya. Sobre todo cuando tú te beneficias de esos padres. Porque recordemos que si esos padres que llevan a sus hijos a terapias, y otra vez repito y vuelvo a repetir, o sea, las terapias no son malas. Lo que son malas son cualquier terapia o 25 millones de terapias al niño, que al final deja de ser un niño. No, o sea, es una terapia en sí. O sea, lo que pasa es que cada niño y cada situación necesita una cosa. O sea, ningún adulto ha dicho que las terapias sean malas. No, Ninguno. No conozco a día de hoy a ningún autista adulto que haya dicho que las terapias son malas. De hecho, nosotros los adultos vamos al psicólogo. O sea, hola Daniel. ¿Vale? O sea, nosotros mismos necesitamos terapia, pero no cualquier terapia. Y mucho menos las que intenten modificar tu manera de ser para convertirte en algo que no eres. Yo creo que aquí lo que se está viviendo muchas veces es el hecho de volcar las experiencias, esas experiencias que han tenido muchas personas en el espectro adultas, hasta que han llegado con el diagnóstico, esas terapias un poco de conversión, ¿no? Hacia lo neurotípico, deja de ser autista, deja de hacer esta estereotipia, mírame a los ojos, este tipo de cosas. Evidentemente eso al final se vuelca, ¿no? Cuando tú te ves reflejada, ¿no? en el comentario que pone un padre o una madre o otro terapeuta de estoy haciendo esto otro, y claro, te salta ese resorte de aviso de decir, oye, cuidado, analicemos esto porque a mí me vino muy mal esto, yo creo que esto es esto, ¿no? Como se habla a veces de la terapia ABA o de otra serie de terapias muy directivas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que no se basan en la naturaleza de la dificultad, sino que van muchas veces al síntoma, ¿no? Y muchas terapias cognitivo-conductuales también son así, y en autismo no siempre funciona eso, de hecho pocas veces funciona eso. Entonces, claro, yo creo que se ve, y el problema es que creo que es un problema que sigue existiendo desde que yo empecé a trabajar en el mundo del autismo, de que hay una línea muy grande que separa el hecho de personas autistas verbales, así de claro,
el mal llamado autismo de alto funcionamiento, a los autistas aún no verbales o preverbales o como lo quieras llamar, y que son los padres los que hablan por ellos, que es normal. Entonces, esa diferencia tan grande que hay, realmente que los profesionales, y ahí tenemos una responsabilidad muy grande de los profesionales de no darle información necesaria para decir, es que esto es un espectro, es un continuo. Y entonces hay unas áreas que están afectadas, la simbolización, la teoría de la mente, etcétera, etcétera. Y esas áreas están afectadas siempre. Lo que pasa es que esta persona adulta lleva 20, 30 años, 15, 20, 30 años trabajando sobre ello de la manera que sea, con apoyo terapéutico, sin apoyo o sacándose las castañas del fuego, y ha conseguido crear una serie de herramientas para sobrevivir en el mundo neurotípico. Y la diferencia es que tu hijo, tu hija, tu peque o lo que sea, no las ha tenido o no las tiene todavía, o a lo mejor tu peque ya, como decía el otro día, tiene 30 años y tiene un retraso cognitivo de tanto, pues no las ha tenido y ves que hay una diferencia muy grande, pero en realidad las áreas de aplicación son las mismas. También estamos muy mal acostumbrados a que el autismo es todo. No, el autismo es el autismo. Y luego están las comorbilidades arraigadas al autismo. O sea, mi hijo es autista, es epiléptico y tiene muchas otras cosas, pero no todo es culpa del autismo. O sea, parece que el autismo es es como el COVID que viene y te ataca. No, o sea, el autismo es el autismo. Y luego hay más cosas. Hay quienes tienen unas cosas y hay quienes tienen otras cosas. O sea, pero nosotros mismos los adultos, o sea, yo tengo unas cosas y otros tienen otras cosas. Sí. O sea, no todos los autistas tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas, cada uno los nuestros. Mira, me acabas de recordar Dime, perdona. Que vi un spot de Autism Speaks, símbolo del dólar, de hola, soy el autismo. Soy el autismo y vengo a llevarme a tu hijo. Es como, ¿qué narices? ¿A dónde? Sí. Soy el autismo y vengo a robarte a tu hijo, sí. Sí. Y ves el anuncio y son niños así, zombies. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Claro, esa imagen que se crea del autismo como ese retraso cognitivo asociado, que es una comorbilidad que viene dado, al final lo que es el retraso cognitivo o madurativo viene dado porque está muy asociado y está ligado a la cultura y al lenguaje y a la comunicación. Entonces, una persona que no se comunica o que no tiene lenguaje, sea autista o no, al final va a puntuar como con retraso cognitivo, retraso mental, ¿no? Pero es normal porque está asociado a esos elementos comunicativos. Entonces, claro, se asocia esa imagen de autismo únicamente a esas personas, niños no verbales o adultos no verbales, pues eso, lo que dice Sele, ¿no? Que están como oídos en su mundo, autistas. Entonces, claro, eso se ve como una patología muy grande, es evidente. Tú lo ves desde fuera y alguien que no tenga conocimientos en la materia y dices, ostras, qué fuerte, qué le pasa, qué tiene, ¿no? Vamos a ver si se lo podemos quitar. Y ahí entra ya pues el tema de cómo se lo quito, cómo le curo, que si las dietas, que si no le quito esta serie de barbaridades, ¿no? Que se está haciendo, que si las vacunas, que si no sé qué, el MMS, esta serie de burradas porque se plantea como una enfermedad, como algo que le podemos quitar. Y claro, las personas, los padres que tienen esa visión, evidentemente lo ven con autismo, ¿vale? Y lo ven como algo que ojalá pudieran quitarle a su hijo, porque tienen esa visión de patología y se la han inculcado y realmente la viven, la experiencia, su experiencia. También es lo que el médico, también es lo que les han transmitido, o sea, por supuesto, el médico o el que sea. Desde el principio. Yo, por ejemplo, el primer autista que entró en mi vida fue mi hijo, antes de saber que yo lo era, claro, fue mi hijo. Y a nosotros el diagnóstico de mi hijo nos lo dieron como si fuese un cáncer terminal. Se ha acabado vuestra hijo, ir haciendo las maletas, preparar el ataúd porque en unos días se va a morir y así. O sea, yo salí mal, no, salí fatal. Y mi marido igual. A nosotros, eso fue con 2 años y medio y hasta que llegamos con 4 años al colegio, donde está ahora, donde están los dos, que fueron los que nos sentaron con 5 profesionales delante y nos dijeron, vamos a aclarar las cosas, os vamos a explicar esto y vamos a trabajar. Mi marido y yo salimos llorando del colegio ese día porque dijimos, gracias, porque es la primera vez que alguien nos ha ayudado de verdad. Gracias. Es que y además nos explicaron las cosas. O sea, yo entiendo que los padres se sienten perdidos, ¿vale?
Pero Claro, es que por eso digo, Carolina, que esa reacción a veces que tienen, creo que es normal. O sea, no es buena, pero es natural el hecho de, porque ven esa diferencia tan grande de mi hijo, no tiene control de esfínteres, no habla, se da cabezazos, no consigo comunicarme con él. Hay una barrera entre él y yo tremenda y de repente llega un adulto, una adulta, y le dice, no, porque tu hijo no, yo soy autista también, y ven una diferencia tan grande, hay una diferencia tan grande, ven un camino ahí inalcanzable. Y no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, pero es difícil que lo vean y a veces están en esa situación de rechazo, ¿no? De hecho, en esta rifirrafe que hubo, una persona me preguntó un poco tendenciosamente que le diese una solución a su hijo que no se comunica. Yo intenté introducir el tema simbólico, que es muy importante, y me dijo, no, yo ya lo he dado todo por perdido. Entonces, claro, son gente que se ha Pues entonces, rendido. nada. Claro, Claro. pero claro, tú imagínate, Andrea, que lo han intentado con 20 terapias distintas que les han vendido a veces la moto. Sí, sí, va a estar tu hijo mucho mejor. A veces absurdas, a veces chamánicas, Ya. reikis y toda serie de estupideces y de Eh, sacacuartos a los que han tenido la desgracia de caer, pues al Ya. final la Pero gente se entonces rinde. estamos otra vez en el tema de Sí, que estamos entrando en contacto con esta gente que tiene una realidad tan distinta a la nuestra, o que está viviendo en casa una realidad tan distinta a la nuestra, y ellos con su realidad, nosotras con la nuestra, se están mezclando con la gente que tiene intereses económicos en medio. sí. Entonces, Twitter no es un punto, no es un ambiente neutro en el que tener esta conversación. Porque hay gente que tiene Efectivamente. intereses económicos. En cuanto hay intereses económicos en medio, ya no es un debate, ya es a ver, cómo te dejo mal para Sí. para sacar algo ganar, de esta conversación que estamos teniendo. Es que claro. Por eso no me gusta meterme en debates de este tipo en Twitter. Por eso lo he estado viendo estos días y he pasado de meterme porque estoy acostumbrada a que esto Ya, acabe siendo pero ¿sabes siempre qué? lo mismo. Esto es exposición para ellos y esto A es mí me pasta. pasaba eso, a mí me pasaba eso, pero ¿sabes qué pasa? Que yo he llegado a tomar la determinación de que, de que después como madre me he sentido imbécil. Mm, Después como madre me he sentido imbécil. ¿Y sabes por Es que qué? yo creo que Te en tu están, caso te te sientes están doblemente atacada, además. sí. Sí, claro, claro. Sí, porque a mí me han llegado a vender que a mi hijo le tengo que dar descargas eléctricas en la cabeza. ¿Qué dices? Sí, Sí, no. sí, yo, o sea, una de las terapias que nos vendieron fue eso, pequeñas descargas eléctricas en el cerebro para ir La despertando, terapia magnetotranscraneal pues es un poco lo mismo, es inducir ¿vale? campos Entonces, magnéticos a ciertas zonas del eh, cerebro. yo, Es lo mismo. claro, exacto, sí. Y, y el ver que estas personas o estos centros, o porque por suerte, por desgracia, yo he pasado por muchos sitios y se salgan con la suya y que hayan padres que realmente, porque al fin y al cabo siguen siendo sus hijos, ¿vale? O sea, los quieren, ¿vale? Vale, hay padres y padres, pero el 90 o el 99% de los padres quieren a sus hijos, ¿vale? Mm, Partimos No de la quieren base de que en mal para principio sus todo se hace hijos. por amor y por Claro, cariño, está Sí, claro. claro, sí. claro, o sea, no quieren el mal para sus hijos. Entonces, a mí me jode, perdón por la palabra, que estas entidades o estos sitios claro, metan cizaña cuando tú no te beneficias de nada de lo que estás haciendo en Twitter. No, es todo pero Pero para en Twitter, ellos. sí, como digo, en cualquier otra red pero social. es que tú estás utilizando Porque Twitter como nosotros no una nos herramienta beneficiamos. para exponer Y tu si los padres realidad y vienen a ellos no la nosotros están con una utilizando para necesidad eso. o con algunas preguntas, es porque están mal, están jodidos. Porque yo he estado en ese lugar y no es fácil, ¿vale? Entonces, que estas personas, que una asociación, como pasó con mi marido cuando nosotros empezamos al principio, vas a una a una a un perdón, me he quedado bloqueada a una ponencia de autismo y por preguntar cosas que no les interesan o que a ellos les hacen quedar mal, ellos mismos te hagan el vacío, Ostras, es que eso es lo no peor. sé, no sé cómo personas así pueden trabajar para en ese ambiente, en ese no, no sé. Es que es Bueno, eso. yo creo que en todos los ámbitos pues puede haber este tipo de gente sin escrúpulos, está Sí, claro, es que y que se aprovecha mucho de la desesperación, ¿no? Al fin y al sí, cabo, todas estas cosas, las pseudoterapias, etcétera, etcétera, se basan en eso, ¿no? En sí, o de gente que no sabe.
Sí, pero no solo eso, porque fíjate que en las pseudoterapias muchas veces yo he visto casos personalmente de gente muy inteligente que ha caído en ciertas redes desesperadas, porque desafortunadamente la ciencia no les puede dar una explicación satisfactoria para lo que necesitan, porque a veces no existe, otras veces porque todavía lamentablemente no se conoce algo efectivo y caes en algunas cosas que si las piensas lógicamente se dirían ni de broma, me meto aquí, pero caen y la desesperación hace que caigas. Muchas de estas familias a veces también están desesperadas, entonces a veces caen, a veces ven como ataques ciertas cosas, entonces algo muy difícil. Yo lo que intento es explicar que tenemos que intentar estar todos a una, que las personas autistas tenéis muchísimas cosas que aportar, que es importantísimo escuchar vuestras experiencias, porque fijaros, de muchas experiencias que me han contado las personas autistas, yo he sacado herramientas de terapia para otras personas en el espectro que a mí no se me había ocurrido y llevo 20 años creo que en este tema. Pues imaginaos gente que está empezando o que lleva menos tiempo que yo, pues seguramente aún más, ¿no? Necesitarán esta serie de herramientas que podéis proporcionar a la gente en el espectro. Pero sobre todo es importante actualizarse sobre el tema del autismo, ¿no? Fijaros que el cambio del DSM-5 del DSM-4 que se pensaba que iba a ser a mejor por el tema de agrupar todo en TEA, que no hubiese TGDs de trastorno generalizado del desarrollo, autismo, TEA, ¿no? Eso que TEA, que de hecho ni estaba en el DSM, pero se diagnosticaba como TEA. Dijo, venga, vamos a incluirlo todo y hacemos 3 niveles de necesidad, un poco para decir, es todo lo mismo, ¿no? Pues no ha servido de nada. Seguimos teniendo las mismas. No, tú serás un TA1, yo un TA3, entonces no es lo mismo porque tú eres un TA estrella, en cambio mi hijo, mi hija. Bueno, sí. Y al final seguimos un poco con lo mismo porque falta la base de eso. Es decir, ¿qué es el espectro? Y analizar simplemente qué es la palabra espectro, que es un continuo, ¿no? No es un fantasma, es un continuo pero no solo pasa en padres. de realidades. ¿El qué? ¿Perdón? Digo que no solo pasa en padres. Por ejemplo, me ha pasado hace poco, estoy conociendo a un chico y no sabían y no tenían ni idea al chico de autismo. Y se le expliqué pues con todo lo que sé ahora. Y cuando quedo con él, pues oye, pues y me siento cómodo, no me gusta mirar a los ojos. Si me ve así con la pulserita, pues así, tampoco me dice nada, porque le decía también de otra manera. Le digo, sí, te entiendo, tal. Pero eso es lo que voy es... Pero tú lo has dicho, es una persona que no sabía de autismo y tú lo has introducido. El problema es lo que estos padres que tienen esa información muy sesgada, muy antigua, a veces errónea sobre lo que es el autismo, de repente les das otra realidad y es como, esto no es autismo. A mí me lo decían en Badajoz cuando dirigía la asociación, algunos padres me decían, Daniel, entre tú y yo, esto del Asperger, esto no es autismo, ¿eh? Me lo decían así. Gente que estaba incluso en la junta directiva de esa asociación, ¿no? Entonces... También hay padres que separan y quieren seguir separándolo porque así ellos piensan o se sienten más cómodos de que sus hijos no son autistas. Es como una manera de autoconvencerse. No, mi hijo no es autista, mi hijo es Asperger. Ah, vale, pues no, entonces déjalo. Pero eso existe hasta entre propios autistas. Me acuerdo de uno que no sé qué dijo una vez, yo no soy de esos autistas que se tiran por los suelos. Y cosas así, y digo, pero... Yo tengo mis días. O sea... Sí, me acuerdo de eso también. Sí, es cierto. También hay un poco esa separación de decir, yo no soy de eso y me fijo en lo mío. Es la parte mía es la que me importa, entonces quiero separarme de esa otra realidad, ¿no? Cuando al final, al final eso es un síntoma, ¿no? Eso, otra vez, eso pasa también en todas las categorías. También hay muchas chicas que dicen, yo no soy como las otras chicas. O no, yo es que soy un gay pero no tengo pluma. Sí, yo no soy un gay, yo no soy gay pero no soy marica. Es una cosa común. Sí, sí, soy especial pero no tanto. Y cada uno somos diferentes. Sí, pero pero falta mucha información y mucho comprender que cada persona tiene su realidad distinta y que las categorías, que también lo dije en el vídeo de antes, no sirven para nada. O sea, no sirve de nada. Que tú pertenezcas a una categoría no quiere decir que vayas a tener una serie de etiquetas adquiridas. Que las vayas a tener ahí de serie. Ah, que eres lesbiana, aquí tienes tu caja de elementos de lesbiana. Ah, que eres autista, aquí tienes tu caja de autista. No. El starter pack, ¿no? El starter pack, mira, aquí tienes una camiseta blanca con una ficha de un puzzle azul, unos cascos de cancelación de sonido y... Si me han mandado la caja no me ha llegado a casa, ¿eh? Quiero poner una reclamación. No, yo tampoco.
Bueno, pues nada, vamos a ver si entre todo el colectivo, las personas autistas primero, familias, profesionales, podemos un poco aunar un poco esfuerzos y redirigir sobre todo primero, a concienciar a la sociedad en general, a describir una realidad mucho más plural del autismo y con cosas que unen más que separan por muchas diferencias que hay entre un autista no verbal y otro verbal. Creo que eso simplemente es prácticamente estético en comparación con todo lo que hay en profundidad en la psique de la persona en el espectro y que une a todas las personas en el espectro, y a ver si conseguimos rebajar un poco estos climas de tensión que a veces aparecen, porque la verdad es que eso es muy triste verlo, es bastante desagradable a veces estar en esas discusiones, ¿no? Porque creo que Además, no llevan a yo, por ningún ejemplo, puerto. me pasa una cosa cuando los centros se meten a meter cizaña entre unos y otros en las redes sociales, dices, mira, o sea, no me des ejemplos, no me des cosas, porque me juego los dos brazos, que yo he estado yendo a terapias con mi hijo y soy la típica madre pesada de yo estoy dentro de la terapia con mis hijos, no por nada, sino porque yo quiero ver cómo trabajas con él, porque Eso yo tengo es. que aprender también. Tengo que aprender porque es que en mi casa no vas a estar tú, estoy yo, está mi marido y estamos mis hijos. Entonces, no vas a estar para solucionarme los problemas, tengo que aprender también como madre. Incluso yo siendo autista, o sea, no somos iguales. Entonces, yo he entrado en todas las terapias de mis hijos, pero el 90% de los padres no, y no por nada o porque no quieran. Hay muchos centros en los que no te dejan entrar. Entonces dices, ¿y esto entonces para qué sirve? Claro, transparencia. Sí, es algo en lo que hemos hablado varias veces y lo he comentado varias veces en otros vídeos, que es fundamental la integración de la familia en las terapias y de hecho Claro. que la terapia se tiene que dar en los contextos naturales, por además por las dificultades de generalización que hay, ¿no? Y Es decir, si no se implica y la es que familia, todos los entornos... ahora, por ejemplo, en la pandemia lo hemos vivido. O sea, los padres sin terapia estaban perdidos. Y el problema no es que no tuviesen terapia, es que no han aprendido nada de la terapia porque no los están dejando. Eso es. Efectivamente. Se No sigue los han un poco dejado. teniendo esa visión de la terapia como la píldora, ¿verdad? Que Claro. soluciona, yo te doy la píldora, el medicamento y estás mejor. Y no es así. No. Y es lo que No es pasa así. muchas veces, que la persona en el espectro, en la terapia, Pero los no lo es. peques, empiezan a adquirir habilidades, aprenden muchas cosas, aprenden muchas herramientas, y, por ejemplo, en el centro donde están, incluso en centros de día o en residencia, están genial, están súper adaptados, estructurados, tal, llegan a casa y hay unos desarreglos a todos los niveles conductuales, emocionales, etcétera, y los padres, ¿y qué hacemos? Y digo, pues es que os tenéis que integrar en esto, es decir, tenéis que venir y tomar las herramientas que los profesionales estamos dando para poder llevarlas a los contextos naturales, porque si no, no sirve nada, porque si no, al final el niño aprende que se tiene, entre comillas, que comportar o se debe comportar de determinada forma en un sitio y que obtiene ciertos beneficios el hacerlo, pero después llega a otro entorno y no sabe qué hago aquí, ¿no? Y eso es fundamental. Y es una cosa que, por ejemplo, en Sudamérica, en muchos países se sigue haciendo, ¿no? El hecho de el proceso terapéutico de aislado, de no, yo me quedo aquí, tú a la sala de espera, ¿no? Y después ya, en todo caso, te comento una vez al mes. Es que eso no sirve de nada. No tiene sentido. Eso es que tiene que ser algo que puedan extrapolar a otros ámbitos, a lo mejor con la familia, por ejemplo, ¿sabes? Claro, es que yo, por ejemplo, yo no sé. Y más en una condición como la con ellos. Yo no sabía trabajar con ellos hasta que empecé en terapia y fui entendiendo los efectos yo y pues fuimos trabajando con ellos, pues que con imágenes, con esto, con lo otro, o sea. Luego también tener un hijo autista es un cambio, ¿vale? En toda vida neurotípica es un cambio, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, mi casa es un búnker. Así, mi casa es un búnker. Tengo redes en las ventanas, tengo redes en todas partes, anticaída, esto, lo otro. Yo entiendo que hay un niño autista es mucho más... No es complicado, o sea, la palabra sería... es diferente, ¿no? Es distinto. Sí, es distinto. Es distinto porque tú de un niño neuronorma tienes unas bases sentadas, o sea,
Eso Tú es. vas a ser Eso padre es. y te dicen, a los 8 meses va a andar, a los tal va a comer esto, a los tantos va a... Y aquí no. Sí, hay un Aquí manual. es todo Hay un manual en un caos. autismo. Es como un, claro, Efectivamente. un poco más caótico. Sí, porque ¿Vale? los Entonces, hitos evolutivos son distintos en autismo. exacto. Pero es que los padres cuando porque ahora una persona se quedó embarazada de sorpresa es más complicado, ¿vale? Pongamos que nos hemos casado o ya estamos más o menos estables y queremos tener un bebé. O sea, se montan la película hasta que el hijo tiene los 18 años y se va de Por casa. supuesto que sí. Sí. Y más allá ¿Qué también. pasa? Que Y más allá de los 18. con un hijo autista hace viene la bomba nuclear y explota todo. No tiene nada que ver. En ningún sentido. Pero es que no es mejor ni es peor. Simplemente no es lo que tú esperabas. Y te A tienes que veces es adaptar. eso. Sí, Pero sí. si es que A veces hay es No queda padres otra. que se les va la cabeza cuando ellos quieren que tú seas funcionaria y tú no quieres. O sea, es que hay que Exacto. entender que hay una Exacto. diferencia en que sea tu hijo y que sea tuyo. O sea, tu hijo no te Ahí pertenece está. por el hecho de haber salido de Ojo. ti. O sea, es decir, como ha salido de tu vagina, ya es tuyo. O sea, te pertenece. Toda su No. vida, toda su realidad te pertenece y tú la puedes controlar. No funciona así. De misma forma que mi realidad no elimina la tuya, que yo tengo mi realidad con mis experiencias, con mis comorbilidades y mis cosas, y tú tienes las tuyas, yo no le pertenezco a nadie, igual que tú tampoco le pertenecías a tus padres, ni Daniel a sus padres tampoco. O sea, es que también es un poco, hay que empezar a entender a todos los niños un poco de esta manera. Exacto. Es que Sí, a mí estoy me pone muy Sí, completamente de nerviosa. acuerdo. estoy totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por atenderme a este vídeo. Creo que ha estado muy chulo. Creo que quedó muy bien vuestra postura con el tema de activismo. Agradeceros nuevamente vuestra disposición, a tanto a Andrea como a Carolina. Bienvenida, Selen, a este formato de vídeo donde intento dar voz a las personas que realmente tienen que tener voz en este asunto, que son las personas autistas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. ¿Vale? Vale. Un saludo. Chao. 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 Chao.